Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermanos, voy a pedirle que vaya a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, vamos a tomar 3 versículos del capítulo 2. Hemos estado cantándole al Señor y le decíamos que Él estaba exaltado, pero para Él fuera exaltado hasta lo sumo, se tuvo también que humillar hasta lo sumo. ¿Lo tiene, hermanos? Leemos en el capítulo 2, el versículo 5 en adelante. La bendita palabra del Señor nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos, más bien dicho, durante todo el año, como congregación, el liderazgo se preocupa para tener un liderazgo bien instruido, conocedores de la palabra del Señor, capacitados, enseñados, instruidos, y se buscan gente, otros siervos con experiencia que vengan a compartir con nosotros todo ese conocimiento que el ministerio en el cual han servido, le han adquirido ellos. También, hermanos, la iglesia se preocupa para que al venir la congregación y reunirse en este lugar puedan recibir palabras que llenen, palabras que edifiquen, con el propósito, hermano, de que cada uno de nosotros seamos o estemos preparados para la obra que Dios nos ha encomendado. Porque sin duda alguna, hermano, Dios nos ha encomendado una gran obra. Recibimos el mensaje, recibimos la palabra. En estos últimos días hemos estado recibiendo enseñanzas acerca del liderazgo. Los líderes nos hemos edificado mucho. Yo sé que todas estas enseñanzas nos han ayudado para poder hacer el trabajo de una mejor manera. Y como congregación hemos estado recibiendo también la instrucción, y quizás como padres, para cómo instruir a nuestros hijos. Con el propósito, hermanos, que al escuchar esta palabra, al venir esta enseñanza a nuestras vidas, nosotros haya una actitud diferente. Porque no podemos escuchar el mensaje de la palabra del Señor, la enseñanza que Dios envía a su pueblo, y ser indiferentes a ella. Cada uno de nosotros, conforme al conocimiento y al mensaje que ha recibido, tiene una responsabilidad. Y Dios espera, hermano, que nosotros tomemos una actitud, una responsabilidad con aquel mensaje que nosotros hemos recibido. Es decir, que vayamos y tomemos una acción. Porque Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque de nada sirve un mensaje que viene de parte de Dios y nosotros vamos a ser indiferentes a él
y no vamos a tomar ninguna acción. Entonces el mensaje se quedó en una mera noticia. Cuando escuchamos las cosas que pasan a nuestro alrededor, en el mundo entero, y vemos la condición en lo que ellos se encuentran, tampoco nosotros podemos ser indiferentes a eso. Porque sabemos nosotros, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que espera a este mundo que no ha sido o que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que usted como líder, que usted como siervo de Dios va a tomar? Por eso, hermanos, en esta hora el tema es el sentir del siervo de Dios. Porque Cristo Jesús sintió, hermanos, y dice que actuó. Porque no solamente vamos a recibir ese mensaje, no solamente vamos a querer saber, pero solamente para obtener la información. Cuando Nehemías se encontraba en medio de los medos y los persas, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los babilonios. Por supuesto, después de los babilonios, estos fueron conquistados por los medos y los persas, y el pueblo de Israel siempre quedó en la cautividad. Pero Nehemías estaba ahí sirviendo al rey, pero él se identifica con su pueblo, se identifica, hermanos, con aquellos que estaban sufriendo. Él pregunta y dice: ¿cómo están mis hermanos? Los que han quedado de la cautividad, ¿cómo la están pasando? Y la respuesta que le fue dada fue: los que han quedado están en gran manera mal. Están sufriendo afrenta. No son buenos días para ellos. Verdaderamente ellos están sufriendo. Ese fue el reporte que le llegó a Nehemías. Y quizás, hermanos, Nehemías pudo haber dicho: yo estoy a 1300 kilómetros de Jerusalén y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ayudar a esa gente porque estoy demasiado lejos. Porque a veces tomamos esa actitud. Sabemos la condición, pero pensamos en las limitantes que nosotros tenemos para poder ayudar. Pero en el caso de Nehemías no sucedió de esa manera. Él pidió la información le fue dada, el mensaje le fue entregado a él, pero él no permaneció indiferente. Él, hermanos, dice la palabra del Señor que sintió gran dolor, gran pesar primeramente por el sufrimiento de aquella gente. Él estaba en un palacio, él servía al rey. A él no le faltaba nada. Él estaba bien. Sin embargo, el dolor llenó su vida. Sintió tanto dolor y dice la palabra del Señor, sintió pesar y fue delante de aquel que cada uno de nosotros debe de ir. No fue al rey. Él fue al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se humilló delante de él. Reconoció, hermanos, que el pueblo estaba sufriendo las consecuencias del pecado. Pero él dice: Señor, perdona porque hemos pecado. Él no dijo: este pueblo pecó, te falló. Él dijo: hemos pecado. Porque mientras el mundo se hunde en la desgracia y la tristeza, nosotros estamos en este lugar disfrutando de la presencia de Dios. Pero si nosotros también permanecemos en la indiferencia, viendo el sufrimiento de ellos y no actuamos, también estamos pecando delante del Señor.
Por eso Nehemías dice, perdónanos, porque él necesitaba, él sintió el dolor por aquella gente que estaba sufriendo. Y cuando obtiene la dirección de Dios, Dios le dice, vas a hacer esto. Y es entonces, hermano, cuando Nehemías va delante del rey a presentar su petición, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todos los gobiernos de esta tierra. Y que Él puede ablandar el corazón de aquel tirano más malo que nosotros podemos imaginar. Porque para eso Dios lo había puesto a ese rey ahí, para que fuera de bendición a la nación de Israel. Y este hombre va e intercede delante de ese rey. Por supuesto que ahí ya estaba en un actuar humano, pero ya había estado delante de la presencia de Dios, pidiendo la dirección de lo que él iba a hacer. Porque si él se hubiera puesto a pensar en las limitantes que él tenía para poder ayudar a su pueblo, él nunca hubiera ayudado. Si nosotros nos ponemos a pensar en las limitantes que nosotros tenemos, no vamos a poder ayudar a los demás. Pero si nosotros pensamos y lo reconocemos que somos seres limitados en nuestras capacidades, pero que tenemos a un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que está con nosotros, entonces, hermano, nosotros vamos a ser de mucha bendición para aquellos que están sufriendo. No podemos esperar a tenerlo todo, a saberlo todo para poder actuar, sino que vamos a ir a la presencia de Dios para que en Él ponga, hermanos, en nosotros esa fortaleza de aquel sentir que hay en nosotros de querer ayudar al que lo necesita. Moisés, hermanos, otro hombre que Dios llamó para ser de bendición para su pueblo. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés, este niño nació, había un decreto de Faraón en contra de los israelitas. Y era, hermanos, que todo varón que naciera de un israelita debía de morir. Pero los padres de Moisés se llenaron de fe y de valor. Y eso, hermanos, los llevó a actuar y querer preservar la vida de aquel niño. Y lo guardaron, dice ellos, por 3 meses, pero ya no pudieron seguir ocultándolo. Y se tuvo que tomar una decisión con ese niño. Pero la fe, hermanos, de esos padres, Dios la conocía. Porque ellos estaban actuando en contra del decreto de Faraón. Y su vida corría peligro, pero ellos amaban a su hijo. Y como lo amaban, quisieron preservar su vida. Pero cuando ya no pudieron, entonces, hermanos, tuvieron que tomar una decisión. Y esa decisión, si bien es cierto, dice la palabra del Señor que lo pusieron en una barquilla, lo pusieron ahí a la deriva, pero estoy seguro que esta gente, estos padres, creían que había un Dios todopoderoso que tenía el control de la vida de ese niño. Porque, hermanos, cuando nosotros no podemos hacer nada con nuestros hijos, hay un Dios que nos respalda. Hay un Dios que puede actuar en favor de nuestra familia. Y esa fe, hermanos, que hubo en estos padres se impregnó
en Moisés. Porque seguramente sus padres tuvieron que contarle a Moisés lo que había acontecido cuando él nació. Y de seguramente le dijeron todo era contrario para que tú pudieras vivir. Pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, Él te ha guardado y te ha preservado la vida hasta el día de hoy. Y eso, hermano, seguramente marcó la vida de este niño. Sabiendo y teniendo la seguridad que Dios estaba con él. Y cuando creció, dice la palabra del Señor, que él no se identificó con los egipcios, a pesar de que ellos eran los que estaban en el poder, a pesar de que él estaba en un palacio, a pesar, hermano, que él no tenía ninguna necesidad, él no se identificó con los egipcios. Vaya a la carta de los Hebreos. Y veamos, hermanos, la actitud de Moisés en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice la soberana palabra del Señor que por la fe Moisés, en el versículo 24 del capítulo 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí estaba este muchacho ahora tomando una decisión. Sabía, tenía por un lado disfrutar de todo lo que la vida le podía ofrecer. Él no tenía ninguna necesidad, pero sabía y reconocía que había un Dios todopoderoso que lo había guardado, que lo había protegido. Y él dice, rechaza todo lo que podía disfrutar con los egipcios para ahora ir con su pueblo. Su pueblo no era el que tenía la ventaja, su pueblo era el que estaba en desventaja. Pero él sabía que él no pertenecía a los egipcios, que él era un israelita. Porque cuando el joven puede reconocer y puede ver cómo Dios lo ha guardado, y sus padres pueden testificarle de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, entonces se va a dar cuenta que él ya no pertenece a este mundo, que él pertenece a algo más especial. Y por eso Moisés no quiso disfrutar de todo aquello que materialmente él podía disfrutar. Cuando, hermanos, instruimos a nuestros hijos y lo hacemos ver que la victoria que hemos obtenido en Cristo ha sido, hermano, no porque nos afanamos por rodearlos de riqueza, sino, hermano, que nos motivamos para instruirlos en el temor de Dios. Los muchachos pueden llegar a tenerlo todo, pero no va a ser eso lo que les va a dar la felicidad. No va a ser eso lo que les va a motivar a ellos. Lo que los va a motivar a ellos es a servir a aquel Dios que les ha dado todo. Porque nos dice la palabra del Señor en el versículo 26 que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde usted ha puesto su mirada? ¿En los deleites temporales o en el galardón del Dios eterno? Sin duda alguna, hermano, Moisés tenía bien definido qué era lo que él quería. Así como Pablo, él dice que prosigo a la meta. Prosigo, dijo Pablo, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús.
cada uno de nosotros debe de tener puesto su mirada, sus ojos en el premio del supremo llamamiento, si es que usted ha sido llamado. Porque él podía haber dicho: yo no tengo nada que ver con ese pueblo, no necesito nada. Pero él no lo hizo así. Él dice que prefirió dejar todo aquello y sintió la carga, sintió el dolor que sufrían sus hermanos, que sufrían, hermanos, aquellos que estaban siendo esclavizados. Por supuesto que ellos, Nehemías y Moisés, tuvieron que dejar. Tuvieron, hermanos, para poder ayudar a estas personas, dejar su comodidad. Desprenderse de todos los privilegios que ellos tenían. Invocar el nombre del Señor para que entonces poder guiar a aquel pueblo a la adoración del Dios Todopoderoso. Porque la gente en su humana manera de pensar cree que están mal porque no han estudiado. Cree que están mal porque no han trabajado lo suficiente. Pero por la palabra del Señor conocemos que este mundo está mal y va directo a la destrucción, no porque le falten riquezas, sino porque están sumergidos en el pecado. Y el pecado produce una separación de aquel que lo creó todo, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, lo que el mundo necesita es volverse a ese Dios. Y eso fue lo que estos hombres hicieron con ese pueblo que se había descarriado, que habían dejado a su Dios. ¿Qué sucedió entonces con Jesús? Jesús, dice la palabra del Señor, que no le faltaba nada. Él no tenía necesidad de usted ni de mí. Él seguiría siendo Dios si Él no hubiese venido a la tierra. Él seguiría recibiendo adoración si usted no lo adorara. Porque hay ángeles, hay mejores que le adoran día y noche. ¿Qué fue lo que vio en nosotros? ¿Qué lo motivó a dejar toda la gloria? A dejar un lado el lugar que él tenía y hacerse humilde, humillarse para venir a rescatarlo a usted y venirme a rescatar a mí. Porque, hermanos, Dios y nosotros que hemos conocido la palabra del Señor, sabemos, hermanos, que al igual que aquella nación, cuando Nehemías y cuando Moisés estaban esclavizados, este mundo también está esclavizado por el pecado. Y que como está esclavizado por el pecado, no hay manera de que ellos puedan pagar por su rescate. El único rescate aceptable para poder salir del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Jesús les dijo a unos que habían creído en Él, está en una conversación con ellos. Y cuando Jesús les habla acerca de la esclavitud, ellos dicen: momento, nunca hemos sido nosotros esclavos. Como el mundo quizás dirá: no, nosotros no estamos bien, no necesitamos. Pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, dijo Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso nosotros no podíamos agradar a Dios.
Porque había una separación entre nosotros y Dios. ¿Cuál era esa separación o qué era lo que impedía? El pecado. El pecado, por muy religiosos que nosotros seamos y vivimos en pecado, no podemos tener comunión con Dios, porque Él es santo. Y dice que Él demanda también santidad de su pueblo, porque Él no puede habitar donde está el pecado. Así que, hermanos, Él les dijo: ustedes, si hacen pecados, esclavos son del pecado. ¿Cuántos estaban en la esclavitud del pecado? Ninguno. Ustedes no estaban ahí, ¿no? Todos estábamos ahí. Pero ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido libertados. Porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 34. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora nosotros somos libres porque Cristo Jesús nos ha libertado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el único que podía romper las cadenas que nos ataban a la esclavitud del pecado. Vea lo que nos dice Romanos 6 en el versículo 17. Romanos 6, 17 nos dice la bendita palabra del Señor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora estamos hablando del sentir del siervo de Dios. Ahora la palabra del Señor dice que somos siervos a la justicia, que ya no nosotros servimos más al pecado, ahora servimos al Rey justo. ¿Cuál es ese trabajo que Dios nos ha encomendado? Ahora que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Porque si aquí dice que ahora nosotros hemos sido libres del pecado, pero ahora nos hemos convertido en siervos. ¿Qué hace un siervo? Servir. Servir. ¿A quién? A su Señor. ¿Quién es el Señor nuestro? El Dios Todopoderoso. A Él es al que servimos. Pero, hermanos, debe de haber un sentir en nosotros, así como lo hubo en Cristo Jesús. Un sentir que nos mueve a un actuar. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo no puede ser libertado si no es a través del mensaje del Evangelio. Si este evangelio no llega a ellos, no tienen ninguna oportunidad para poder salir de la condición de pecado en que ellos se encuentran. Pero Dios, hermano, que lleva todo en orden, que pone las cosas en su lugar. Con Moisés lo puso en la mismísima casa del faraón, para que ahí formarlo a él. Para ahí, hermano, él pudiera recibir toda instrucción, para que cuando él lo tuviera que usar, él estuviera preparado. Nehemías estuvo en otro lugar, en lugares de privilegio, pero Dios estaba ahí actuando, poniéndolos en ese lugar para los propósitos que él tenía para su pueblo. Dios, hermano,
no lo ha puesto a usted en el lugar donde usted está por una casualidad. En el Señor no existen las casualidades. Él tiene todo bajo control. Podríamos decir, hermano, ¿qué tiene que hacer un médico en el hospital con respecto al servicio al Señor? Pues Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha llevado a ese lugar. No han sido las capacidades de Él, sino que Dios lo ha puesto en ese lugar para que usted también pueda declarar que hay un médico más grande que cualquier médico de esta tierra. Que hay un médico que no necesita de la ciencia y de ningún instrumento para poder sanar a su pueblo, porque Él es todopoderoso. Si usted es un abogado, Dios también lo ha puesto ahí para que pueda testificar que no es necesario el soborno, que no es necesaria la corrupción para poder hacer justicia. Usted, hermano, está siendo un instrumento en las manos de Dios. Porque quizás otras personas no pueden relacionarse con ellos, pero usted sí, y usted es el encomendado para testificar de ese Dios todopoderoso. No importa en el área en que nosotros nos estamos desarrollando, dónde estamos trabajando, dónde estamos estudiando, sino que debemos de reconocer que Dios nos ha puesto ahí para testimonio de aquellos que están en ese lugar. Y usted, hermano, no puede evadir esta responsabilidad que Dios le ha concedido. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que este mundo va a ser destruido, que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor, que será lanzado al lago de fuego. Y este mundo camina sin dirección, camina sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde dirigirse. No hay quien los guíe. No hay, hermano, quien les diga lo que deben de hacer, y actúan en su manera humana, en el conocimiento humano, en todo lo que han recibido. Pero es la iglesia la que debe de instruir, es la iglesia la que debe de decir, teniendo el mensaje de la palabra del Señor. Porque la iglesia no se predica a sí misma, predica a un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas. La palabra del Señor nos dice en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué había acontecido? ¿Qué fue lo que provocó que estas ovejas se desviaran, se descarriaran, se perdieran? ¿Por qué caminaban sin rumbo? ¿Por qué no tenían una dirección? Porque sus líderes habían fallado. Jesús dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz sirve para conducirnos y evitar que nosotros tropecemos. Pero si la iglesia, hermanos, no está haciendo esa luz para el mundo, el Señor nos va a demandar, así como se lo demandó a la nación de Israel. Ezequiel, capítulo 34. Vaya a Ezequiel, capítulo 34. Y leemos la bendita palabra del Señor. Ezequiel 34, en el versículo 1 en adelante, dice la bendita palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura
y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de ¿qué? De pastor. Y son presa fácil, o son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Quiénes habían fracasado? Los pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Bien poquitos. Quizás nos hemos equivocado en el concepto que tenemos de pastor. Pastor no solamente es uno que preside a una congregación. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Usted es un pastor. Usted es un pastor. Porque tiene ovejas bajo su responsabilidad. ¿Cuántos líderes hay? Usted también es un pastor. Tiene responsabilidad y con usted es el asunto. El Señor nos está diciendo en su palabra, viene un reclamo para los pastores, porque no están haciendo el trabajo que deberían de hacer. Se preocupan por obtener el provecho de sus ovejas, pero no se preocupan por el alimento que les tienen que dar. No se preocupan porque la ven enferma, pero no la visitan. No les preocupan porque la ven débiles y en lugar de traerlas dicen, bueno, si él ya ni quiere venir, hay que ver a él. El Señor y el trabajo de un pastor no es así. No es de esa manera de despreciar a la enferma y a la débil. Sino dice el Señor que la debemos de fortalecer nosotros. Hablando, hermano, de la congregación, del pastoreo que tenemos con lo que Dios nos ha concedido. Ya sea que sea líder, que sea supervisor, que sea coordinador, lo que sea. Usted tiene esa responsabilidad. Si ve al hermano enfermo, lo tiene que visitar. No, hermanos, por un compromiso, sino por amor a esa oveja. Si la ve débil, le debe de dar palabras que la fortalezcan. Si ve, hermano, que está llegando y quiere, pero no se decide, siga orando por ella. Para que Dios, hermano, lo convenza de pecado, de justicia y de juicio y venga el arrepentimiento. Ese es el trabajo del pastor. Pero ¿y qué diríamos de nuestros hijos? ¿Cómo los estamos pastoreando nosotros a ellos? ¿Será, hermano, que cuando lo vemos en problema, le ayudamos? ¿Será, hermano, que cuando vemos que hace algo que no está bien, lo corregimos? Dios le dijo a Samuel, ve y dile a Elí que yo lo voy a juzgar. ¿Por qué lo iba a juzgar? Porque sus hijos andan mal y él lo sabe, pero no los ha estorbado. Sus hijos andan mal y ellos van a pagar por la transgresión, pero él también es responsable porque no los ha corregido. No los ha corregido. Dios le dijo, él tiene una responsabilidad como ministro de su casa. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios como pastores de nuestra casa. De nuestra casa nosotros somos responsables. Y de aquello que ministerialmente podríamos decir que están bajo nuestra responsabilidad, también nosotros somos responsables.
No nos hagamos, hermano, y no tratemos de ignorar, así como lo hizo Elí. Él se dio cuenta los pasos que sus hijos andaban, pero él no quiso enfrentarse a ellos. ¿Por qué? Porque no había un carácter firme en él, sino que era un consentidor. Y por eso, hermano, sus hijos se extraviaron. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos pastoreando? ¿Pensamos que ya no tiene solución el problema? ¿Pensamos que nuestro hijo se perdió para siempre? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor acerca de nuestra familia? ¿No le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Por qué entonces hemos perdido la esperanza? No cuando la madre de Moisés ya no lo pudo ocultar, ella fue y los puso en las manos del Señor, esperando que Dios lo iba a rescatar de ese lugar. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo? La fe que actuó primeramente en sus padres, actuó también en Moisés para que él pudiera llegar a ser el líder que nosotros conocemos. La fe que nosotros transmitimos a nuestros hijos también van a ser fortaleza para ellos, para que vean que Dios es fiel a sus promesas. Pero si nosotros no actuamos como verdaderos pastores, si no actuamos como verdaderos líderes, si nos descuidamos, ¿qué va a ser de nuestra familia? La palabra del Señor nos enseña la manera en que nosotros debemos de proceder en cuanto al pastoreo, de cómo debemos actuar para poder, hermano, cuidar el rebaño que Dios nos ha concedido. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Porque es el amor a Dios el que nos debe de mover a cuidar del rebaño de Él. Y si no existe ese amor profundo por las ovejas, cuando venga la dificultad, las vamos a dejar tiradas. Nos vamos a correr. Porque Dios se aseguró de que Pedro lo amara con todo su corazón. A él, no a la obra, sino a él. Porque si lo amaba a él, iba a amar también a la obra. Debemos de amar a Dios. Y entonces vamos a ser capaces de amar también a nuestros hijos. Entonces también vamos a ser capaces de amar a nuestros semejantes. Porque ese, dijo el Señor, en esas dos cosas, en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se resume todo lo demás. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí. Le pregunto a usted, ¿ama al Señor? ¿Ama al Señor? Entonces el Señor dice, pastorea a mis ovejas. El Señor vio que el pastorado había fracasado. Entonces Él dice en el versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré
y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. El Señor dice, bueno, ustedes fracasaron, entonces yo iré a buscarla. Yo iré a buscar a las ovejas que se han descarriado. Dijo Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús es nuestro gran pastor. Él dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Porque el pastor, hermano, no es aquel que se aprovecha de sus ovejas, sino que el buen pastor es aquel que se sacrifica a sí mismo por el bienestar de sus ovejas. ¿No actuamos de la misma manera con nuestros hijos? Nos sacrificamos nosotros por el bienestar de nuestros hijos. Pues así dice la palabra del Señor, que debemos también de actuar con aquellos que vemos perdido. El amor hacia ellos también nos debe de mover y sacrificarnos por ello. Debe ser un amor sacrificial, así como estuvo también en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de la iglesia, el sentir del siervo de Dios debe ser igual a Jesucristo, de ir y buscar, pero no para aprovecharse de la oveja, sino para que esta oveja vuelva al redil. Porque dijo el Señor, cuando Él estuvo predicando a las multitudes, dice en Mateo 9:36, que al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando, hermano, falla el liderazgo, todos se van a descarriar. La estrategia de los animales salvajes es ir en contra del rebaño para dispersarlo primeramente. Y cuando lo ha logrado dispersar, se enfocan en su presa, en una específicamente, en esa. Van, la cazan y la devoran. Esa es la estrategia del enemigo. Cuando un ejército sale a la batalla, el enemigo siempre va a querer identificar a los oficiales, a los que están a cargo del pelotón. ¿Para qué? Porque si logran, hermanos, identificarlo y logran eliminarlo, saben que el resto del ejército se va a desordenar y va a ser más fácil para obtener la victoria. El enemigo sabe, hermano, a quién le está apuntando. Si a usted, hermano, como padre o como líder, debe de saber que el enemigo le está apuntando a usted, porque si el enemigo elimina a los líderes del hogar, elimina la unidad del matrimonio, su familia se va a destruir, sus hijos se van a destruir. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque el enemigo ha metido en el corazón del ser humano que es la única solución, sin antes ir delante de la presencia del Señor, sin antes humillarse delante de Él. Y entonces esto está trayendo la destrucción para la juventud. ¿Y qué hacemos los adultos? Los jóvenes son los culpables. No es así. Si le fallamos como padres de familia, si el enemigo logra destruirnos a nosotros como padres, él va a hacer lo que quiera con los hijos. Porque nosotros estamos llamados a ser los protectores de esas ovejas.
El Señor dice que tuvo Él compasión porque las vio dispersas, no sabían a dónde ir. No había dirección. Y Él dice, yo tuve compasión porque a la verdad dice que estas ovejas estaban dispersas sin pastor. Por eso Él viene y dice que Él entonces es el buen pastor. Y el buen pastor está dispuesto a ir al sacrificio por amor de su rebaño. Por amor a usted y por amor a mí, el Señor vino y estuvo dispuesto a entregarse. No le importó la grandeza que podía disfrutar en el cielo, sino dice que tomó la forma de siervo. Pero se despojó. ¿Qué le está impidiendo a usted despojarse? ¿De qué se tiene que despojar usted? ¿Será que lo que usted tiene es más grande que lo que Cristo tenía? No. Pero Él, por amor a nosotros, Él se despojó y vino a predicar a aquellos que estaban esclavizados en el pecado. Cuando el Señor anduvo predicando el evangelio, los religiosos, dice en Lucas capítulo 15, que Jesús dice que se acercaba a todos los publicanos y pecadores. O sea, acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, los pecadores, los publicanos, aquellos despreciados, se acercaban a Jesús para oírle. Pero ¿qué pasó? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Si ellos son los que necesitan. Si aquí en la iglesia, bueno, nos tratamos bien y si usted es salvo y si tiene a Cristo en su corazón, bueno, hay una gran armonía. Pero los que nos necesitan también son aquellos que están afuera sin Cristo y sin esperanza. Y a eso dice que Jesús fue. Entonces Jesús dice que les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Si ustedes proceden de esta manera con lo material, dice el Señor Jesús, si a ustedes una ovejita se les pierde, ustedes van, se aseguran de las que tienen bajo su responsabilidad y van y buscan aquella que se perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta que la encuentran. No escatiman ningún esfuerzo con tal de encontrar a aquella oveja que está perdida. Por eso, hermanos, como congregación y como hijos, como siervos de Dios, no debemos de escatimar esfuerzo para poder llegar con el mensaje que puede salvar y puede restaurar las vidas. Porque dijo el Señor que cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay gozo. Les dijo Jesús, ustedes se gozan. Y yo, dijo Jesús en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que, hermano, el día que nosotros venimos a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que hubo fiesta en los cielos. Se alegró el corazón de Dios. Porque cuando el padre del hijo pródigo lo vio llegar, dijo, mi hijo era muerto, pero ahora vive. Nosotros éramos muertos, pero ahora vivimos por la sangre de Cristo Jesús. Por ese buen pastor que se despojó de sí mismo y nos vino a buscar a usted y a mí. Para que ahora nosotros podamos disfrutar de estos buenos pastos que el Señor nos ha prometido.
Si hay un amigo en este lugar, la invitación. Quiere disfrutar de estos pastos que el Señor ofrece. Él lo ha venido a buscar. Él lo ha venido a buscar, no para juzgarlo, sino para ofrecerle su perdón. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.